Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal MI y tratamos de llegar cada 8 días a sus hogares por medio de este canal en YouTube con la escuela dominical, con el deseo de que sigamos creciendo en el Señor, que sigamos aprendiendo más y más de su palabra, como dice la Biblia, la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguirnos, para instruirnos. Y ese es el propósito que nosotros hacemos estas clases, para crecer juntos en el Señor, para alimentarnos cada día más y más de su palabra. Y el tema que traemos ahora se llama, o trae como título, Las contiendas, una muestra de inmadurez. Las contiendas, una muestra de inmadurez. Y el pensamiento central es la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. Nuestras bases bíblicas están en 1 Corintios 3, del 1 al 5, y de ahí brincamos a 1 Corintios 6, 1 al 8. Vamos a llegar hasta donde nos dé el tiempo. ¿Ven? Y antes de entrar a la lección vamos a orar pidiendo a Dios que Él nos ayude, que podamos entender y desarrollar esta lección en esta hora. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, estoy delante de tu presencia. Doy gracias por la vida, por tu amor y la misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que me permites estar aquí, Padre. Señor, mi deseo es compartir tu palabra y poderla expresar, mi Dios, conforme a tu deseo, mi Dios. Y que junto con mis hermanos que están viendo, mi Dios, que aprendamos juntos, mi Dios, lo que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema, como les dije, es las contiendas es una muestra de inmadurez, y eso refiriéndose dentro de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver nuestro primer versículo que nos trae la guía, y vamos a ver cómo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, los creyentes de aquel entonces de Corintios, ¿verdad? Los que fue dirigida esta carta, ¿verdad? Estaban inmaduros, o sea, no podían digerir enseñanzas todavía espirituales o sólidas de la palabra de Dios, sino enseñanzas fáciles, o sea, lo primero, ¿verdad? O sea, y a mí me llama la atención cómo hoy en día la gente, usted les empieza a hablar del amor de Cristo Jesús, que Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, y ellos quieren saber otras cosas, quieren saber el arrebatamiento, quieren saber qué hay en el cielo, quieren saber quién es Dios, cuando lo primero que necesitan es lo primordial, lo primero es arrepentirse, pedir perdón de los pecados e ir dejando las mañas del viejo hombre. Esas son las primeras enseñanzas, primeras lecciones, pero hoy en día a mí me llama mucho eso la atención. Y aquí ese era el problema, que los de Corintios todavía no estaban listos para ser enseñados con enseñanzas como escatología o acerca de la Trinidad, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad? Pues se ve obligado a volverles a enseñar las primeras lecciones, las primeras enseñanzas, los primeros rudimentos. Y en 1 Corintios 3:1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales en Cristo, como a niños, ¿verdad? O sea, como a carnales, como a niños. Y el apóstol Pablo no pudo hablarles a los creyentes espiritualmente, sino como a carnales,
a niños en Cristo. Y eso era porque, ah, acordémonos que cuando Pablo llegó pues a Corintios, ¿verdad? Pues empezó él a predicar la palabra, muchos se convirtieron, eran nuevos creyentes en el Señor. Entonces no se les podía dar enseñanzas muy espirituales, enseñanzas que llevaban demasiado estudio, sino eran las enseñanzas del primer amor, de perdonar a nuestro prójimo, de soportar las ofensas del prójimo, o sea, las primeras enseñanzas, ¿verdad? Y por eso Pablo les dice que él no podía enseñarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque ah, todavía, todavía, ¿verdad? Pues tenían mm, en, en su en su cuerpo, en su mente, todavía traían, ¿verdad? Pues acciones o cosas mundanas. Entonces Pablo tenía que irles hablando de cómo que tenían que dejar ciertas cosas, tenían que esforzarse por obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no podía hablarles con enseñanzas muy espirituales, sino como enseñanzas para primerizos, para recién convertidos, dice, como a niños en Cristo. Cuando un niño nace, no nace caminando, tiene que ir aprendiendo poco a poco. Pero la mamá se preocupa por ir enseñando poquito a poquito, según ve su crecimiento. Y así Pablo les dice, ¿verdad? No pude enseñarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se acababan de nacer en el Señor Jesucristo y había que enseñarles poco a poco, hasta que agarrar, así como el niño agarra fuerzas en sus piernas, empiezan a caminar, empiezan a hablar. Así era necesario que los de Corintio agarraran fuerzas espirituales, fuerzas, la verdad, y pues aprendieran a caminar por ellos solos en el camino de la fe y aprendieran a comportarse por ellos solos en el camino de la fe. Pero había que enseñarles desde abajo, no desde arriba. Y como les dije hace rato, a mí me llama mucho la atención cuando a veces exponemos el mensaje de salvación a las personas y ellos quieren saber enseñanzas desde arriba, y cuando necesitan de comenzar desde abajo. ¿Por qué? Porque no van a poder entender las cosas de la Biblia si no han entregado su vida a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice así a los corintios, ¿verdad? Que no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales todavía, como a niños en Cristo, ¿verdad? Y pues el versículo número 2 de 1 Corintios 3:2 dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Como les dije, Pablo miró que los corintios no estaban preparados para digerir enseñanzas muy espirituales, para digerir enseñanzas de Dios, ¿verdad? Sino debían de recibir enseñanzas que las pudieran ellos visualizar, que las pudieran entender. Y, y eso era porque pues todavía no habían crecido en el Señor, ¿verdad? Y acordé, pues aquí dice, ¿verdad? Os di a beber leche, o sea, la leche es para principiantes, como decíamos, para los niños. Entonces les estaba dando enseñanza para principiantes. Aquí ya conforme iban a ir creciendo, como les digo, se les iba a dar comida pues más pesadita, así como al niño se le da comida más pesada, sí, ¿verdad? Se les iba a dar dando enseñanza más adentro, más
más espirituales a los de Corintio, pero aquí Pablo les dice que no estaban preparados ni lo están todavía. Me llama la atención porque les dice que porque no eran capaces todavía, ni sois capaces todavía, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. O sea, cuando Pablo fue y predicó el Evangelio, él miró que no eran capaces de recibir las enseñanzas que espirituales, sino de principiantes. Y ahora en su carta él les dice que en aquel tiempo, cuando él llegó en aquel lugar, no eran capaces, pero aquí en la carta les dice que todavía no son capaces. Entonces, aquí vemos un problema. Aquí vemos una situación que el apóstol Pablo estaba mirando, que la iglesia de Corinto no había crecido espiritualmente, se había estancado, se habían quedado en las primeras enseñanzas, se habían estancado, pues su crecimiento se estancó por una situación. Quedaron estancados, dice, porque ni son capaces todavía. O sea, todavía no son capaces de recibir las enseñanzas. Todavía necesitaban de ser enseñados con las enseñanzas, ¿verdad? Con las primeras enseñanzas para recién convertidos. Y fíjese lo que dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Prácticamente esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto, con aquellos hermanos que ya ellos deberían de ser ya maestros, deberían de estar enseñando a otras personas, deberían de ser diestros en la palabra de Dios, pero algo pasó con ellos que se quedaron estancados y en vez de ser maestros, ahora ellos todavía necesitaban que se les enseñaran los primeros rudimentos, que se les volviera a dar leche, que se les volviera a dar las primeras enseñanzas, que se les volviera a dar el evangelio prácticamente de nuevo. Y Pablo estaba viendo esta situación en Corinto. Corinto estaba viviendo esta situación y le dice, todavía no son capaces. Y esto puede pasar, este estancamiento puede pasar, ¿verdad? Porque muchas veces no se tiene el oído abierto a la palabra de Dios, o no se tiene la fe al escuchar dicha palabra. O sea, para poder crecer en el Señor, para poder encaminarnos en el camino del Señor, para poder crecer espiritualmente, debemos escuchar la palabra de Dios con oídos abiertos. Escuchar la palabra y ponerla por obra también. Y no nomás eso, sino tener fe en la palabra que escuchamos. Dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que hace la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros queremos que esa palabra viva dentro de nosotros, que sea eficaz como dice la palabra, debemos escucharla con todo, con nuestros oídos espirituales, y debemos de creerla con todo nuestro corazón, con una fe genuina, una verdadera fe.
No nomás se trata de irnos a sentar cada 8 días y escuchar el mensaje que se nos da en la iglesia. No, se trata de poner atención en la palabra de Dios y meditar en ella, meditar en la palabra de Dios. Debemos de digerirla. Y eso nos va a ayudar que crezcamos espiritualmente y no nos quedemos estancados como estaban estancados los de Corinto, la iglesia de Corinto, que debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Que ellos ya pudieran haber estado enseñando, era necesario que se les enseñara a ellos todavía. Y el versículo 3 dice, vamos a ver, ¿verdad? En el versículo 3 de Corintios, de 1 Corintios 3, vamos a ver el versículo 3 que dice así, dice, les voy a leer el 2 y el 3. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. El 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, Pablo aquí les está diciendo, o sea, por esta causa no son capaces todavía ustedes de recibir enseñanzas, de que se les hable como espirituales. Todavía es necesario que se les hable como a hombres, que se les hable como a carnales, porque esta es la razón por la cual es necesario que se les hable todavía así, porque habiendo entre vosotros, fíjense lo que había entre ellos, había celos, contiendas y disensiones. O sea, todos sabemos que son celos, todos sabemos que son contiendas, sabemos que son las disensiones. Y les dice, no sois carnales y andáis como hombres. Les hace la pregunta, o sea, examínense. Pablo les estaba diciendo, examínense su comportamiento que tienen. Tienen celos, tienen pleito con sus hermanos y todavía hacen sus grupitos. O sea, no se comportan como el hombre. O sea, porque cuando venimos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas en Él. Y ya no debemos de comportarnos carnalmente o mundanamente. Debemos de comportarnos espiritualmente como hijos de Dios. Por eso les dice Pablo, les dice de esa manera, ¿no sois carnales? O sea, todavía andan como hombres. O sea, todavía se comportan como los hombres. Y aquí en este versículo vemos la gradación, cómo va ascendiendo. O sea, los celos que habían tenido entre ellos habían producido contiendas, peleas. Y las peleas hizo que hubiera divisiones entre ellos. Entonces, los de Corintios, la iglesia de Corintios se está comportando de esa manera. Había entre ellos problemas, no había una buena armonía, no había paz entre ellos, había divisiones. Y Pablo por eso le dice, por eso todavía no son capaces de recibir enseñanza sólida. Todavía se les tiene que hablar como a carnales, como a recién convertidos, todavía tengo que hablarles. Y eso era por medio de la carta. Ahora, veamos que Pedro les dice en el versículo 1 de 1 de Corintios 3:1, le dice, de manera que yo, hermanos, me gusta esa expresión, yo, hermanos. O sea, Pablo se refiere a los corintios, a estos hermanos que se estaban comportando carnalmente, ¿verdad? Que no eran ya diestros para recibir comida sólida, enseñanza sólida. Les llama todavía hermanos.
Y es que el propósito de Pablo no era a descartarlos de que ya eran hijos de Dios. No, todavía son hijos de Dios, pero tienen este problema, tienen esta situación de que todavía la carne los controla, todavía su ego, su yo los controla. O sea, Pablo de ninguna manera quería excluirlos del reino, no. Él todavía dice hermanos, les llama hermanos. Y ese debe de ser la, lo que debe de ser la iglesia, lo que debemos de hacer como iglesia. Cuando veamos que nuestros hermanos están cometiendo algún error, no debemos de excluirlos, no debemos de decir, ya no es hijo de Dios. No, todavía sigue siendo nuestro hermano, pero tiene algunos errores, algunas fallas, pero todavía sigue siendo nuestro hermano. Así como Pablo, ¿verdad? Le dice, de manera que yo, hermanos. O sea, estas personas que se comportaban carnalmente, que tenían problemas entre ellos, disensiones, pleitos, les llama hermanos. Ahí volvemos al versículo 3, ¿verdad? Porque les dijo que había entre ellos contiendas, ¿verdad? Disensiones y celos, ¿verdad? O sea, por eso eran carnales. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 5:19. O sea, Pablo les dice con, uh, con razón, pues, que eran carnales, porque se estaban comportando como hombres. Gálatas. Déjenme lo encuentro. Gálatas se me perdió. Gálatas 5:19-20 dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Fíjese lo que menciona Gálatas, ¿verdad? Y en el versículo 20 del versículo 5, ¿verdad? Se dice enemistades, lo que había en Corinto, pleitos, lo que había en Corintio, celos. Y al haber celos, pues también había enojo, iras, contiendas, disensiones. Dice, aquí habla acerca de las manifestaciones, o sea, de las obras de la carne. Entonces, Pablo, ¿verdad? Le dice, pues aún son carnales, se comportan como hombres, se comportan como que si no hubieran entregado su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el caminar en el Señor vemos muchas cosas y a veces vemos personas, ¿verdad? Que su comportamiento o su reacción a ciertas cosas no es la de un cristiano a veces. Y nos asombra porque ya son personas que tienen bastante años en el Evangelio, o bastante años que han rendido su vida al Señor Jesucristo, bastante años que están sirviendo en alguna iglesia y a veces se comportan como niños. A veces se comportan como que si son recién convertidos, como que como que dice, bueno, a mí me ha pasado y digo, bueno, si este hermano ya tiene bastante años en el Evangelio y de la manera que reaccionó, o sea, no lo está demostrando. Todavía le falta crecer. Y estoy hablando de personas, y no nomás en una iglesia, en todas las iglesias vemos
de ese tipo, ¿verdad? De personas, de verdad y, que hasta se paran y hablan bonito en el púlpito, ¿verdad? O tienen algún privilegio en la iglesia, no cualquier privilegio, sino privilegios, ¿verdad? Y diáconos, tesoreros, pero a veces la manera de comportarse, su manera de reaccionar hacia los demás, les hace falta crecer en el Señor todavía. A mí me hace falta crecer en el Señor, ¿verdad? Y me hace falta crecer todavía, pero eh, me he llevado, ¿verdad? Ciertas sorpresas de algunas personas, ¿verdad? Que dicen, wow, ¿por qué reaccionaron de esa manera? ¿Por qué hicieron esto? Pero siguen siendo mis hermanos, siguen siendo familia en el Señor, ¿verdad? Y pues seguimos adelante. Entonces, ya leímos lo que dijo lo que dice Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne son bastantes, ¿verdad? Entonces, Pedro les dice que por esas cosas, ¿verdad? Que por esas cosas todavía seguían siendo carnales. La iglesia de Corinto, en lugar de mostrar una conducta que madura, ¿verdad? Que se caracterizara por la humildad y preocuparse por los demás, ¿verdad? O la obediencia hacia Dios, ¿verdad? Demostraban una conducta infantil. Esa iglesia era lo que estaba demostrando, una conducta infantil, egoísta. Egoísta y, hermanos, y todavía estaban haciendo sus división de personas, porque fíjese lo que dice el versículo 4 de este capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Dice que los de Corintios se habían dividido en dos partes. Dos partes. Unos decían que era de Pedro y otros de Apolo. Entonces eso estaba causando problemas. Y Pablo entra de lleno al problema, ¿verdad? Que era la disensión, el partidismo. O sea, cada quien defendía supuestamente a su maestro, a su líder, ¿verdad? Y el ambiente, el ambiente de allá de Corintio, en aquella ciudad, ¿verdad? Ese espíritu, o esa era la manera que se comportaba, que se comportaban las personas de aquel entonces allá en Corintios, ¿verdad? Y ellos tenían diferentes escuelas, los de Corinto, y ellos tenían que poner en alto en la escuela a la que pertenecían, la resaltaban, le daban mucha importancia, y también a sus fundadores y sus líderes. Entonces la iglesia de Corinto todavía traía estas manías o estas costumbres de querer demostrar que pertenecían a la mejor escuela, que tenían al mejor maestro, y etcétera. Entonces, este era el comportamiento que estaban llevando a la iglesia. Oh, no, Pablo es mejor que Apolos. Pablo, Apolos es mejor, ¿verdad? Y ahí se andaban peleando entre ellos. Querían ser discípulos del mejor maestro, del mejor enseñador. Entonces estaban tratando de resaltar unos a Pablo y otros a Apolos, unos a Pablo y otros a Apolos. Entonces Pablo entra de lleno pues al problema, ¿verdad? Y por eso les dice, ¿verdad? O sea, porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. O sea, sois carnales todavía. Fíjense, los de Primera de Corinto, bueno, la iglesia de Corinto tenían este problema, tenían estas divisiones, ¿verdad? Porque estaban peleando, eh, dando a entender que su maestro era mejor que el otro, ¿verdad? Y los apóstoles como si nada.
Pablo como si nada, Apolos como si nada. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que son servidores del mismo Señor. Ellos reconocían que, que trabajan para el mismo Señor. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5. ¿Verdad? Se los adelanté, pero eso lo vamos a ver en el versículo 5. Pero esta era la situación que estaban viviendo. Ellos querían resaltar a su líder, a su maestro, al que les enseñó, al que los llevó a los pies del Señor Jesucristo, pero porque eso era lo que se vivía en Corintios, se los vuelvo a repetir. Ese era el espíritu que se movía en Corintios. Querer resaltar la escuela, sus fundadores, su maestro, los resaltaban. Esa era su filosofía, ellos. Entonces, eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Por eso Pablo va directo al problema y el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, lo que les dije, ¿verdad? Pablo les deja bien en claro que entre Apolos y él no había ninguna competencia. Entre ellos no andaban peleando quién era mejor ni nada, no. O sea, somos servidores del Señor, somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, nosotros solo somos los portadores de la palabra de Dios, los que venimos a exponer el Evangelio y la salvación, los que venimos a decirles que Cristo les ama. Y ustedes han creído por medio de nosotros aquel, el cual dio su vida por la humanidad. Pero nosotros de ahí en más no somos nada, somos iguales. Y eso según lo que concedió el Señor. O sea, Dios nos ha dado esa gracia, Dios nos ha dado ese ministerio. No es que yo me lo haya ganado, no es que yo lo haya conseguido con mis propios méritos, no. Por eso le dice ahí, dice, servidores por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor, Pablo les está diciendo, el Señor en su misericordia, en su amor, me concedió que yo esparciera la palabra de Él, que esparciera su amor, el Evangelio. Lo mismo con Apolos, Dios le concedió a Él también. Pero nosotros no nos lo ganamos, no hicimos nada para merecerlo. Dios nos lo concedió. Entonces, solo somos servidores de Él, no somos de ahí en más nada. O sea, Pablo quería quitar ese espíritu, ¿verdad? O ese comportamiento de los corintios, que quería que se dieran cuenta en el error que habían creído. Y hoy en nuestros días, ¿verdad? Vemos que hay muchos maestros religiosos que atraen su atención hacia ellos mismos, que jalan a la gente hacia ellos mismos, en vez de llevarlas a los pies del Señor, los jalan hacia ellos. Y la gente los sigue, la gente les cree, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Pues nomás están saciando su ego, su yo, ¿verdad? Jesús, acordémonos que Jesús nos compró a precio de su propia sangre. Y nosotros somos del Señor, no somos de ningún predicador, no somos de ningún concilio, o sea, no, Cristo dio su vida por nosotros. El pastor está ahí para enseñarnos, para apoyarnos.
para traernos el pan espiritual. Pero no somos del pastor. Somos de Cristo Jesús que nos compró con su sangre. Somos de Cristo Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que, ¿verdad? Sí hay que respetar a los pastores y hay que darles su lugar como ministros del Señor. No estoy diciendo que los tengan de menos, no me malentiendan, no hay que darles su lugar. Lo que les estoy diciendo es que no perdamos la visión a quién pertenecemos realmente. Pertenecemos al Señor, somos de Él. Y Dios, eh, los pastores son siervos escogidos por Dios para guiar a su rebaño, para guiarnos a nosotros. Y debemos de darles respeto y darles su lugar, pero no debemos adorarlos, ni idolatrarlos, ni andar tras de ellos. Oh, mi pastor, no. Son siervos de Dios. ¿Verdad? Dios nos ayude porque, como les digo, hoy en nuestros días hay gente que trae la atención de las personas hacia ellos, se olvidan de llevarlos a los pies del Señor Jesucristo, se olvidan de que no son ellos, sino es Jesús el que hay que presentar a la gente. Y aquí vamos a pasar al capítulo 6 de 1 Corintios, que es a donde nos brinca la enseñanza, ¿verdad? Lo importante aquí, ¿verdad? Es que los apóstoles eran fieles cumpliendo su tarea, ¿verdad? Pero también es importante que los de Corintio entendieran que se estaban comportando carnalmente, todo por enemistad, celos, envidia, ¿verdad? Y disensiones que se había creado dentro de la iglesia y se estaban comportando carnalmente. Antes de seguir adelante, pudiera hacer muchas preguntas yo, pero ¿has tenido problemas con alguien en la congregación? ¿Has tenido celos, envidia? No sé, asco, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Nos estemos comportando carnalmente. Quizás estemos cometiendo errores, ¿verdad? Y nos estemos comportando carnalmente, pero es necesario que le pidamos al Señor que nos enseñe en qué estamos fallando por medio de su palabra, pero como les dije, hay que poner oído espiritual a la palabra de Dios y escudriñarla y ponerla en obra, creerla. No nomás se trata de escucharla, pero estoy seguro que en muchas iglesias hay pleitos, divisiones y nos estemos comportando como los de afuera. Cuando esas cosas ya no deberían de existir dentro de la iglesia, todavía las hay. Y el capítulo 6 de 1 Corintios, ¿verdad? Comenzamos con el versículo 1, ¿verdad? Y vemos ahí que Pablo, ¿verdad? Pues sigue corrigiendo a esta iglesia que verdaderamente si leemos todo el libro de 1 Corintios, esta carta, wow, es bastante que Pablo tenía que corregir a la iglesia. Y fíjese cómo dice el versículo 1, dice, del capítulo 6, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Osa alguno? O sea, Pablo, ¿verdad? Aquí está reprendiendo a los de Corintio, a la iglesia de Corintio. Dice, ¿cómo se atreven? O sea, de veras, ¿se atreven a ir a los tribunales
se atreven a ventilar los pleitos que tienen entre hermanos como iglesia a, a los tribunales de los de afuera. O sea, ah, es como que es como que si dijese, o sea, es posible que algún miembro de vuestra congregación tenga el descaro de ir para llevar a los tribunales a otro hermano de la misma fe. O sea, todavía se atreven a llevar a sus hermanos a los tribunales. Por eso, o sea, es un poco duro, ¿verdad? Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? O sea, ir hacia afuera. O sea, ¿se atreven a hacer eso? Verdaderamente, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es que se me hace, es como algo vergonzoso. Es algo vergonzoso que eh, Pablo es lo que les está diciendo. Es vergonzoso que lleven sus casos, que lleven sus casos a los jueces de afuera, a los jueces del mundo, en lugar de, de llevarlos, de llevarlos a los santos, a la iglesia. No, los están llevando hacia afuera, hacia afuera. O sea, prefieren ir que un juez incrédulo, un juez que no conoce del temor de Dios, que no conoce el amor de Dios, de la misericordia de Dios. Prefieren que un juez de allá afuera les resuelva su caso en vez de llevarlo a los santos, aquellas personas que han sido santificadas por el Señor Jesucristo. O sea, prefieren llevarlos hacia afuera y no, y no hacia los de adentro. Es un poco irónico, ¿verdad? Lo que Pablo les está diciendo, pero es lo que estaban haciendo la iglesia de Corintio aquí en este caso, ¿verdad? Estaban llevando sus problemas a los tribunales de afuera, cuando dentro de la iglesia se podrían arreglar, cuando dentro de la iglesia había quienes diera alguna respuesta. Y pero no, preferían llevarlos, tenían el descaro, tenían ese, se atrevían a llevar los casos hacia afuera. Me gusta esa palabra, osa algunos, ya se atreven, ¿verdad? Y el versículo 2 y el 3 dice, o no sabéis que los santos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar tales cosas. Sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjense que el versículo 2 y el 3 dice, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Pablo presentó dos razones, ¿verdad? Les da dos razones. Dice que para apoyar, ¿verdad? De que cómo es posible que estén llevando sus casos hacia afuera. Si yo no sé cómo va a acontecer esto, pero aquí dice la palabra de Dios, dice que los santos van a juzgar al mundo. Como les digo, yo no sé cómo va a suceder eso, pero dice la palabra de Dios. Dice que también en el 3 dice que van a juzgar a los ángeles. O sea, si Dios va a usar a los santos, va a usar a los que han creído en su nombre para juzgar al mundo y para juzgar a los ángeles. O sea, ¿cómo? Pablo está diciendo, ¿cómo no tienen capacidad para resolver cosas muy pequeñas dentro de la iglesia o cosas pequeñas de esta vida? O sea, son cosas muy pequeñitas que se pueden resolver entre hermanos. Cosas pequeñitas que se podrían resolver entre los santos, hermanos en la fe. Pero
no han podido resolverlas, les dice. ¿Cómo es posible? Si el día de mañana vamos a estar juzgando al mundo y a los ángeles, ¿cómo es posible que no puedan resolver estas cosas tan pequeñas? Y como les digo, yo no sé cómo irá a hacer eso, pero si Dios piensa, si Dios piensa, no piensa, sino que vamos a juzgar con Él, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no podamos juzgar a cosas pequeñas dentro de la congregación? Y a veces no las podemos resolver. A veces no las podemos juzgar, a veces no queremos llevar los problemas a la iglesia, preferimos llevarlos a otra gente. Dice que cuando dice cuando dice os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Pues no hablemos tanto de llegar a juicios con algún juez, pero andamos ventilando los problemas que tenemos entre hermanos para que la gente los juzgue. Hermanos, cuando tengamos problemas dentro de la iglesia contra hermanos, mejor quedémonos callados y vayamos con el pastor o vayamos con alguien que nos pueda ayudar, pero no andemos ventilando los problemas fuera de la iglesia. Hay que resolverlos dentro de la iglesia. Hay que tener ese valor de enfrentar los problemas y no correr a contarlos allá afuera. Muchas personas se han ido de las iglesias, ¿por qué? Porque no han querido llevar sus problemas a la iglesia. Mejor prefieren ir, en vez de arreglar sus problemas con sus hermanos, prefieren irse de la iglesia, prefieren irse a otro lado. Pero es necesario que como hermanos aprendamos a resolver nuestros problemas entre nosotros. Así Dios, como les dije, ¿verdad? Si los creyentes, ¿verdad? Van a ser si los santos van a ser usados para juzgar al mundo y a los ángeles, creo que Dios nos ha dado capacidad para poder resolver los problemas dentro de la iglesia, para hacer un buen juicio entre nosotros. Dios nos ha dado capacidad. O sea, los creyentes no solo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sino también la tenemos para juzgar, ¿verdad? Para hacer juicio dentro de la iglesia y también para juzgar el día de mañana, como les digo, al mundo y a los ángeles. O sea, por eso debemos podemos resolver cosas pequeñas dentro de la iglesia, porque Dios nos da la sabiduría para resolver las rivalidades entre nosotros, los problemas, los celos, las contiendas. Dios nos da sabiduría. Dios nos da sabiduría, pero hay que y nos da las fuerzas para poder resolver esos problemas, para poder pedir perdón, para poder perdonar también. Pero hay que resolver los problemas entre nosotros. Como les dije, no es necesario que lleguemos ante un juez para ventilar los problemas, no, ya con el hecho que los empecemos a contar a los que son incrédulos, ya estamos llevando es vergonzoso para la iglesia. Estamos mal representando a nuestro Señor Jesucristo, estamos mal representando a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Por eso no hay que ventilar los problemas, hay que arreglarlos entre nosotros y Dios nos ayude a seguir adelante. Y el 4 dice, versículo 4 de 6:4 dice,
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y aquí pues, cuando dice de poner a los de menor estima, se refiere a los de afuera. Fíjese en las versiones, ¿verdad? La versión de la Biblia textual dice así: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia, o sea, a los que nada tienen que ver a la iglesia, a los que nada representan. Y la traducción del lenguaje actual dice así: ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? O sea, con jueces que no pertenecen a la iglesia, con personas que no pertenecen al pueblo de Dios, con jueces que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y otra versión dice: por tanto, si tenéis pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, a personas que no forman parte de la iglesia. O sea, no llevemos nuestros problemas con personas que no han sido salvas con el Señor Jesucristo. Resolvamos entre nosotros. Bueno, si tienes situaciones judiciales con alguien que es incrédulo, pues ve con algún juez, porque pues es necesario. O sea, la persona incrédula no lo vas a poder llevar a la iglesia a resolver tu problema, no. Ahí sí podemos tomar acción con los de afuera. Pero entre hermanos en Cristo debemos de resolver los problemas entre nosotros. Si me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque no vas a hacer venir a un incrédulo a la iglesia, ¿verdad? Para que lo juzgue la iglesia, ¿no? O para que expongan el problema ante el pastor, ¿no? Él no va a querer venir, no, ahí sí podemos ir con algún juez, aunque no sea cristiano, ¿verdad? Pero los problemas entre hermanos de la fe, los problemas entre hijos de Dios, los problemas entre los redimidos por Cristo Jesús, es necesario que los arreglemos entre nosotros, ¿verdad? Llevarlos a la iglesia ante personas que pueden ayudarnos a resolver ese problema. Y dice el 5, les leí varias versiones y me gustaron estas versiones porque explican el texto, ¿verdad? Que muchas veces nos cuesta entender. El 5 dice, para avergonzaos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, Pablo, ¿verdad? Les dice a los corintios que para avergonzarlos lo dice. Para avergonzarlos le dice, pues no hay entre vosotros sabios, o sea, para avergonzarlos. Si es que la iglesia de Corintios se enorgullecía de su sabiduría, se enorgullecía de que ellos sabían demasiado de sus filosofías. Pero para vergüenza de ustedes, ¿verdad? Lo digo, es una falta lo que están haciendo, es un error terrible, es vergonzoso lo que están haciendo, yendo a los tribunales de afuera, ventilando los problemas de la iglesia allá afuera. Es vergonzoso, eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Dice 5, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Verdad? Pablo les está diciendo, o sea,
están llevando sus problemas hacia afuera, hacia los incrédulos. Es vergonzoso. Y les hace la pregunta, pues ¿qué no hay entre vosotros sabios? ¿No hay ni uno? Claro que los había. Claro que había sabios dentro de la iglesia. Claro que había personas que podían resolver esos problemas. Claro que sí los había, pero ellos preferían llevar sus problemas hacia afuera, llevar sus problemas hacia las autoridades civiles paganas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Era una falta, ese era un error. Claro que había personas que podían resolver esas situaciones, ¿verdad? Pero ellos no querían llevar sus problemas a la iglesia, ¿verdad? Sino que preferían llevarlo hacia afuera. Y hasta ahí vamos a dejar nuestro estudio. Nomás les voy a leer los versículos. El versículo 6 dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos, ¿verdad? O sea, con los de afuera. Y es triste, es feo ver hermanos que están pleiteando, ¿verdad? Llevan sus pleitos a lo grande, en vez de resolverlos, los hacen grandes. Así que, por cierto, dice el 7, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjense, Pablo, ¿verdad? Aquí prácticamente les está diciendo que es mejor sufrir el agravio, es mejor ser defraudado, ¿verdad? Y no ir a los tribunales de afuera. ¿No ven? O sea, porque son hermanos, somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos, somos hijos del Dios Todopoderoso. Y como les digo, claro que podemos resolver los problemas dentro de la iglesia. Sí los podemos resolver. Y el 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea que cometían el agravio, defraudaban a su hermano y todavía los llevaban a la corte, ¿verdad? Ya nos alcanzó el tiempo, pero hermanos, acordémonos que en el Señor, ¿verdad? Pues ya debemos de comportarnos como a Dios le gusta, como a Él le agrada. O sea, las discusiones y las peleas dentro de la iglesia, ¿verdad? Son pruebas de que todavía nos hace falta crecer en el Señor. Aquí miramos dos ejemplos en Primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3 y en el capítulo 6, los versos que leímos, pues hay situaciones en las cuales vemos conflictos, vemos peleas, vemos disensiones, pero es triste, ¿verdad? Que haya dentro de eso de la iglesia. En vez de ser pacíficos como a Dios le gusta, en vez de ser pacíficos como nuevos hombres en el Señor, nos comportemos como el de afuera, como carnales. Por eso debemos de hacernos la pregunta, ¿me estaré comportando carnalmente? ¿Tengo enemistad con mi hermano? ¿Tengo pleito? ¿Tengo celos? ¿Seré carnal todavía? ¿Verdad? Muchos decimos que sabemos mucho la palabra, hasta hablar hebreo queremos, ¿verdad? O profetizamos o hablamos en lenguas, ¿verdad? Pero si nos estamos comportando de esta manera, estamos siendo carnales. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a mejorar cada día, que nos ayude, ¿verdad?
a resolver nuestros problemas con nuestras hermanas, ¿verdad? Y a ser mejores delante de Él. Dios te bendiga.